que se encuentran hoy presentes, muy buenas tardes. Primero, sí, digamos, el balance que se tiene producto de la socialización del impacto del proceso de actualización catastral que se llevó a cabo durante el 2024, producto de un convenio interadministrativo que se celebró en el 2022 bajo la administración del doctor Luis Eduardo Castro. Pues hoy debemos decir que ya los resultados se ven a partir de toda la facturación que se empezó a liquidar desde la semana pasada en lo que tiene que ver con ese proceso específico de actualización catastral. Anteriormente o durante el 2024 la base que se tenía estaba alrededor de 80.000 bienes inmuebles, es decir, hoy contar realmente con producto de este proceso de actualización, contar con la realidad que tienen o ese inventario físico de bienes inmuebles en el área urbana, porque hay que hacer claridad al respecto. Ese proceso de actualización catastral se dio para el área urbana nuevamente y pasamos de 80.000 predios a casi 93.000 predios. Entonces, esa es, digamos que una de las primeras conclusiones, es decir, tenemos muchos contribuyentes que le estaban haciendo la ilusión pertinente, para hablarlos en términos técnicos, por no decir conejo, a la responsabilidad formal y sustancial de pagar el impuesto predial unificado. Y encontramos también algunas situaciones, ustedes ya lo vieron, inclusive dentro de la presentación, como algunos bienes inmuebles estaban con un destino económico religioso cuando realmente son comerciales, y así sucesivamente explicamos desde el punto de vista, porque hay que hacer dos claridades. La primera, que es actualización catastral, es decir, la base de los avalúos es responsabilidad del gestor catastral, en este caso Catasic, que es una empresa 100% pública. Y segundo, la liquidación del impuesto predial sí es responsabilidad del municipio de Yopal, del cual nosotros, pues como lo decía, arbitrariamente y para los efectos que va a tener para la vigencia 2025, que inicia ya a partir o a más tardar el día miércoles de esta semana, ya pueden acercarse con toda tranquilidad los ciudadanos del municipio de Yopal, porque pues hoy están altamente preocupados porque ya estamos sobre la mitad de febrero y del 2025 y no se ha generado facturación, pero eso tiene que ver básicamente con dos factores fundamentales. El primero, que el IGAP a través de un acto administrativo les dio la potestad a los gestores catastrales de entregar esa base a más tardar los 30 días calendarios una vez terminado el 2024. Efectivamente ellos se tomaron hasta el último día hábil, es decir, hasta el 31 de enero a las 12 de la noche, era un viernes, entregaron esa base catastral vía correo electrónico a la Secretaría de Hacienda. Y pues sábado, domingo no se trabajó, hasta la semana pasada, lunes, empezamos nosotros a revisar esa base de información. Pues hay que tener en cuenta, porque la demora está un poco en la parametrización también. Uno, pues la demora en la entrega de la base. Segundo, en la parametrización del sistema de información, porque hay unas leyes que protegen al usuario o al ciudadano, y estamos hablando específicamente de la ley 44 del 90, la 1955 del 2019, y nuestras normas tributarias que deben ir en concordancia con esas leyes de protección al usuario, que no nos permiten esos aumentos que quisieran tener las entidades territoriales. Entonces, pues esos aumentos o esos cambios bruscos en el pago pues no van a existir, precisamente por toda la especificidad de lo que contiene hoy esas leyes de protección al usuario. Entonces me explico para hablar en términos generales, que fue lo que explicamos en este proceso de socialización. Si un ciudadano de estrato 1 y 2 venía pagando 100.000 pesos por concepto de predial y la inflación o el índice o el IPC cerró a 31 de diciembre del 2024, dando un ejemplo del 10%, pues el incremento no puede ser mayor a 10.000 pesos para estrato 1 y 2, ¿sí? Entonces, encontramos también otras situaciones como las que decía, hoteles. Hoy hay hoteles, hotelería, donde todavía le contribuyen al municipio, o le venían contribuyendo al municipio hasta el año pasado, como Lotte, un centro comercial, centros comerciales igualmente, hospitales igualmente, con usos de destinación económico
diferentes a la realidad en la que está atravesando hoy el municipio de Yopal con este proceso de actualización catastral. Y como decía, pues hoy todo el mundo dirá, bueno, ¿y cuál es el impacto? Porque pasa hoy de un inventario físico de avalúos de alrededor de 3 billones de pesos a 8 billones y medio con el proceso de actualización catastral, que va a tener un impacto obviamente en el recaudo, impacto directo en el recaudo del mismo, del tributo, porque pasamos nosotros de recaudar alrededor de 24.000 millones a poder, con un potencial de recaudo de 60.000 millones de pesos aproximadamente producto de esta actualización, pero pues todos no nos van a cumplir con la obligación y nosotros nos fuimos más o menos, el porcentaje de recaudo estimado o lo que se dejó dentro de las proyecciones, pues va a haber un posible recaudo de 38.000 millones de pesos en el impuesto predial, es decir, pasamos de 24.000 a 38.000 millones de pesos, es decir, un aumento de alrededor de 14.000 millones de pesos. Doctor Mauricio, si bien es cierto, en este momento, quieras o no, casi que todas las facturas van a subir, algunas muy poco, otras algo más, pero bueno, casi que todas las facturas, hay que hacer unas claridades. La alcaldía como tal no está subiendo tarifas de impuesto predial, es la misma que está contemplada en el estatuto tributario. Lo que suben son los avalúos de los predios sobre los cuales se aplican esas tarifas y obviamente eso hace que incremente la factura. Sí, Orlando, usted muy bien lo explicaba dentro de su pregunta. Primero, el ordenador del gasto, es decir, nuestro alcalde, él fue muy claro desde el primer año de gobierno que no iba a incrementar ninguna tarifa en ningún impuesto tributario. Este caso no es ajeno a eso que él ya ordenó y lo que se está haciendo precisamente es a través de esa actualización catastral es el cambio de la base del avalúo porque estaban mal clasificados, porque no le contribuían al municipio como es y ahí tenemos ejemplos claros de propiedades horizontales donde le contribuyen como un lote, pero hay 500, 600 u 800 unidades habitacionales. Doctor Mauricio, ¿cómo va a ser la ruta de notificación? Teniendo en cuenta que algunos lo hicieron por omisión, pero también eso le va a costar un recurso y que no esa extemporaneidad le cobre un poco más y afecte, fuera de lo que tiene el aumento de la extemporaneidad. Pues mire, nosotros, digamos, hay varias cosas ahí establecidas, la misma ley 1955 del 2019, que es pues, normas, lo que tiene que ver con catastro, pues establecen por allá un sistema alternativo de pago por cuotas que es importante, sobre todo para la vigencia 2025 y teniendo en cuenta el calendario tributario que se expidió en el mes de diciembre, pues da unas fechas ya establecidas hasta el mes de mayo, febrero, marzo, abril, mayo y junio, perdóname, va hasta el mes de junio, donde si el aumento, como usted muy bien considera, si pasa de 100.000 a 115.000 o 120.000, no tiene la posibilidad de pagar el impuesto de una vez, de un solo contado, pues lo puede diferir en 5 cuotas sin que se le liquiden intereses. Entonces esa es una situación bastante importante que viene desde allá, el municipio la acogió a través del acuerdo 032 del 2020, si no estoy mal, ya hoy con el decreto 060 del 2023, como lo explicaba en la presentación, la compilación de todas esas herramientas o esos instrumentos tributarios que tenía el municipio, que eran un poco más de 7. Sí. Y en lo que hace a esos 12.000 predios, ¿cómo está, digamos, caracterizado en lo que hace extracto? Por ejemplo, ¿en qué porcentaje están los extractos más altos? No, hay que hacer una claridad y es que nosotros, digamos, el ejemplo que entregamos nosotros hoy acá es la estratificación para dar digamos, ilustrativamente explicarle a las personas que hacían presencia de cuál iba a ser su impacto. Pero nosotros, digamos, hoy se manejan por rangos y eso lo establece el artículo 71 de nuestro decreto 060 del 2023. Hay unos rangos y unas tarifas establecidas para liquidar el impuesto predial unificado. Entonces, eso está dado en términos de unidades de valor tributario, que está en 4.799 pesos para el 2025, ¿sí? Para el 2025. Entonces, ahí hay rangos y nos establecía que si una persona estaba entre los 0 y los 136 VTs, eso da casi como 64 millones de pesos, los que estén en ese rango pues van a tener una tarifa del 1 por 1000.
y luego los que superen, hay otros rangos, lo que pasa es que me tocaría sacar la tablita porque no me la aprendí, pero hay varios rangos y lleva hasta el 16 por mil, inclusive en las tarifas que están establecidas allí, pero les repito, la ley 44 también establece que si usted venía pagando 100.000 pesos, pues usted no puede pagar más del doble, ¿sí? Es decir, no puede pagar más de 201.000 pesos, pues ya no los podría pagar. Entonces nos tocaría revisar cuál norma le aplicaría, y es en lo que se encuentra hoy el municipio de Yopal en ese proceso de parametrización, porque no es tan fácil. O sea, si bien es cierto, hay un proceso que ya se hizo, que nos lo entrega el gestor catastral, que es actualización de esas bases de avalúos. Ahora nos toca a nosotros revisar esas normas de protección al usuario para no hacer algunas situaciones pues lineales que vayan a perjudicar, digamos, los intereses económicos de los ciudadanos del municipio. Doctor Mauricio, ¿qué impacto ha tenido en las finanzas del municipio que se haya durado más de 15 años sin actualizar catastralmente a los predios de la ciudad? ¿Eso qué ha significado? Y lo otro es que, si bien es cierto, hay que proteger al usuario para que los incrementos de repente no sean desmedidos, pero hay alguna manera de por llamarlo, que se haga una justicia con quien ha venido dejando de pagar por años lo que debía pagar. ¿Hay alguna transición y ese contribuyente va en determinado momento a llegar a pagar el 100% de lo que legalmente debe pagar? Mire, el impacto, para responder a la primera, pues pasamos de una base de avalúo de 3 billones a 8 billones y medio. O sea, ahí hay un impacto supremamente desproporcionado, además, porque 15 años sin actualizar, pues hoy el impacto fiscal pues se va a sentir en este primer año, pese a que la administración tomó la decisión de llevar al 60% del valor comercial. Pero debemos llegar, y hay que dejar una aclaración, si hubiésemos hecho esos procesos cumpliendo el principio de progresividad, pues no tuviésemos esa situación, esa circunstancia a estas alturas. Entonces, pero eso obedece a que años atrás no se hizo el proceso de actualización catastral. Por eso, como mínimo, la entidad territorial, cumpliendo la ley 1450, pues debemos hacerlo cada 5 años. Cada 5 años se debe hacer una actualización catastral, precisamente para que no pase lo que usted está diciendo en este momento. Ahora, si la entidad territorial, que ya es instrucción, inclusive del mismo señor alcalde, es revisar, porque en el tercer año nos vamos a ir con el 100% del valor comercial, lo que significa que pues verdaderamente pues va a tener un impacto no solamente económico, sino también social. Entonces estamos revisando a través de nuestro estatuto tributario o nuestro estatuto de rentas cómo podemos mirar el tema de las tarifas, es decir, no para aumentarlas, sino para revisar a través de esa progresividad, de esa equidad de la que usted está hablando, de que hoy cumplidos algunos sí lo hacemos, digamos, pagar el impuesto predial. Pero también debo decirle que es una responsabilidad, digamos, sustancial, constitucional, que tenemos todos los contribuyentes del municipio de Yopal, o los ciudadanos del municipio de Yopal, en cumplir con nuestras obligaciones tributarias, porque de esa manera pues nosotros podemos exigir las inversiones que tanto nosotros anhelamos, como es toda la cobertura de las necesidades básicas insatisfechas. Estoy hablando de salud, de educación, agua potable, saneamiento básico. Y la idea es pues el mejoramiento, porque el fin del recaudo de los tributos, de lo que nosotros administramos, pues, se da en el cumplimiento, o mejor, en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Yopal.